Hola a todos, ¿cómo están? Les voy a explicar un poquito sobre la teoría de ensayo. Son las primeras hojas que tenemos en el material teórico y práctico que les envié, pero la idea del video es poder explicar un poco esa teoría y que también sea un poco más claro a la hora de que tengan que ustedes escribir el ensayo y salvar algunas dudas. Bueno, el material está organizado de la misma manera en que está organizado el apunte que les mandé. Vamos a ver y a proseguir qué sería el ensayo y qué son las características principales que tenemos que saber a la hora de escribir uno o de analizar uno. Vamos por la primera característica. El ensayo es un texto tanto expositivo como argumentativo. Son dos tipologías de textos que han visto a lo largo del secundario, quizás han desarrollado un poco más el expositivo que el argumentativo y por lo que me habían dicho en las primeras clases que tuvimos, que fueron muy poquitas, argumentación habían desarrollado muy poco. Vamos a marcar cuál es la diferencia entre ambas. El texto expositivo, como nos dice la palabra exponer, únicamente nos va a informar o explicar un tema. Va a ser puramente objetivo, nos va a dar información verdadera y no deja lugar a la duda absolutamente de nada. ¿Cuáles son los textos expositivos? Por lo general los textos de los que ustedes estudian, ¿sí? Donde nos dan definiciones, nos explican un tema, nos amplían algo, cómo está formado, cómo se define, cómo es algo. Los encontramos ¿dónde? En los apuntes escolares, en las enciclopedias, en internet, como por ejemplo sitios como Wikipedia, son por lo general todos textos expositivos o explicativos. ¿Cuál es la gran diferencia con la argumentación? El texto argumentativo como principal función tiene argumentar. ¿Qué es argumentar? Es opinar, ¿sí? Es cuando a ese texto expositivo nosotros le agregamos nuestra opinión acerca de ese tema. Únicamente se da en los textos argumentativos. Vamos a pasar a desarrollar un poquito más el texto argumentativo, así refrescamos algunas ideas para poder después entender el ensayo. Vamos a recordar, el texto argumentativo, ¿qué nos propone? Nos propone, como dijimos antes, opinar. ¿Para qué vamos a opinar? Para poder convencer al lector. Lo que se busca con el texto argumentativo es de dejar pensando al lector que va a leer ese texto y de tratar de convencerlo de lo que yo estoy diciendo es realmente verdadero y que también es una opción, aunque sea distinta a lo que el otro piensa. ¿Cómo vamos a desarrollar eso? A través del planteamiento de una tesis. ¿Qué era la tesis? Era una idea fija. Si vamos a poner un ejemplo claro. Si quisiéramos escribir un texto argumentativo, por ejemplo, sobre lo que está pasando socialmente del coronavirus, y yo voy a tratar como tesis de que el virus va a pasar únicamente cuando se encuentre una vacuna, ¿sí? Esa va a ser mi tesis, mi idea y mi postura acerca del tema que estoy tratando. ¿Cómo voy a desarrollar esa postura, esa tesis mía a través de argumentos? ¿Cuáles son los argumentos? Van a ser las razones a través de las cuales yo creo que esa tesis es verdad. Por ejemplo, ¿qué voy a buscar? Voy a decir que es algo científicamente avanzado, entonces únicamente una vacuna va a poder contra ella. Puedo decir que únicamente vamos a poder salir a la calle libremente cuando tengamos una solución respecto al tema. Y así sucesivamente. Sí o sí tengo que buscar argumentos que sean válidos para poder sostener esa idea que yo quiero declarar en ese texto argumentativo. Y por supuesto, siempre voy a tener una postura sobre el tema que voy a estar hablando, tanto a favor como en contra, ¿sí? Esa postura en contra a favor va a ser del tema tratado, obviamente. ¿Cómo lo podemos ver? Lo podemos ver en muchos temas sociales, ¿sí? Por ejemplo, en la televisión, en los medios de comunicación, que son de lo que más nos nutrimos principalmente. A ver, sin entrar en detalle del tema, pero sí como para que vean cómo se crean las posturas. Por ejemplo, el tema del aborto, ¿sí? Tenemos gente a favor, tenemos gente en contra. Por ejemplo, en esta situación de coronavirus tenemos gente a favor de la cuarentena, gente en contra de la cuarentena. Por ejemplo, las medidas políticas que se están tomando, tenemos gente a favor, tenemos gente en contra. Estos nuevos modelos educativos, tenemos gente a favor de esta educación virtual y tenemos gente en contra. Siempre de un mismo tema podemos tener distintas visiones y distintas caras. Nadie está diciendo que una sea válida y la otra no.
obviamente va a ser válida o no de acuerdo a los pensamientos, a las tesis, a los argumentos con los que cada uno defendamos esas ideas en nuestro texto argumentativo. Pero lo que quiero que quede bien claro, ¿sí?, es esta diferencia entre exponer y argumentar. Exponer es explicar un tema, argumentar es opinar acerca de ese tema. Y el ensayo justamente es una mezcla de ambos. Principalmente es argumentativo porque es donde yo voy a plantar mi postura sobre lo que voy a hablar, pero también tengo que explicar el tema que voy a tratar y sobre el cual yo voy a dar mi opinión. Bien, vamos a pasar ahora específicamente, habiendo explicado un poco cómo se compone el ensayo, cuáles son las características propias que también lo hacen diferentes de otros tipos de texto. Género multifacético. ¿Qué nos referimos a multifacético? Que se puede ser utilizado en distintos ámbitos y para distintas cosas. Por ejemplo, podemos encontrar ensayos en discursos políticos, podemos encontrar ensayos de un tema social, podemos encontrar ensayos de algún tema particular que nosotros tengamos ganas de hablar y podamos ver una postura. Podemos encontrar ensayos académicos, que por lo general los ensayos académicos siempre son para sostener, para validar o para contrariar alguna teoría sobre algún tema específico, para hablar sobre algún libro, sobre una nueva lectura. Tenemos muchísimas formas de poder adaptar el ensayo a muchos temas, no únicamente a uno. Por eso decimos que es un género multifacético. ¿Cuál es otra característica importantísima? La libertad de expresión. Al ser un tema en que nosotros vamos a opinar, en el que podamos desarrollar nuestra visión de las cosas, tenemos libertad de expresión para poder escribir lo que nosotros querramos o tengamos ganas o pensamos acerca de ese tema. Porque al ser de opinión, nadie nos puede contradecir nuestra opinión, es nuestra. Entonces va a estar bien lo que nosotros pongamos y desarrollamos. De eso se trata el ensayo. Y los temas, como dijimos antes, como se adaptan a distintos ámbitos, a distintos formatos, los temas pueden ser infinitos. Puedo escribir ensayos de lo que yo quiera. Es más, de un mismo tema podrían salir miles de ensayos distintos con miles de enfoques distintos sobre ese tema específico. Por eso no lo podemos encapsular, ¿sí? Y decimos que es multifacético. Vamos a la próxima. Lenguaje subjetivo. Al ser un texto de opinión, nunca va a ser sumamente objetivo, ¿sí? Con esta subjetividad nos referimos que el lector que vaya a leer lo que nosotros vamos a escribir pueda tomarlo de distintas maneras, pueda entenderlo de distintas maneras. Entonces lo deja al libre albedrío de cada uno, aunque querramos explicar muy bien lo que querramos poner, cada uno puede tener su propio pensamiento de lo que se está leyendo o de lo que se ha escrito. Por eso es subjetivo. Uso de la primera persona. Dijimos que es un texto de opinión. Entonces, al comentar, expresar, opinar, siempre vamos a hablar desde la persona que está escribiendo y la que está relatando. Por eso siempre se escribe en primera persona. Es un poco complicado que encontremos un ensayo de más de un autor. Puede pasar y se usa la primera persona del plural, pero por lo general se usa la primera persona del singular, o sea, el yo. Escritura y tono personal. Vamos a lo mismo, al ser un texto de opinión, cada uno tiene su propio tono de escritura. Podemos poner un tono melancólico, un tono agresivo, un tono irónico, ¿sí? Un tono más informativo con una opinión un poco más tajante. Cada uno puede escribir de acuerdo a sus condiciones y de acuerdo a la medida que lo quiera hacer y a la intención y a la función que le quiera dar a su ensayo. Y por último, que no es menos importante, tiene un carácter polémico. ¿Por qué? Porque al opinar yo no opino porque sí. Yo opino porque estoy dando una opinión que seguramente hay alguna distinta, entonces yo voy a intentar de persuadir a la gente a través de mi ensayo de que piense de lo que yo escribo es realmente verdadero y que es la postura correcta. ¿Qué es lo que pasa al tener estos tipos de texto? Abrimos al debate y abrimos a la discusión y abrimos también a que mucha gente opine, ya sea a favor o en contra de lo que yo haya escrito. Es totalmente válido de las dos maneras. Bueno, habiendo desarrollado un poco estas características que son principales del ensayo, vamos un poco a lo que se refiere a lo estructural y a lo que sí o sí debe respetar un ensayo.
¿sí? Que es una estructura. Todos los textos tienen una estructura que se debe respetar. El ensayo obviamente no va a ser la excepción. ¿Cuál es esta estructura? Una introducción, un desarrollo, una conclusión. La introducción es el punto de partida del texto, ¿sí? Por lo general es el primer párrafo o 2 párrafos cortos. Se presenta el tema a tratar, de lo que vamos a hablar y cuál va a ser la postura de acuerdo a este texto o a este tema que nosotros vamos a hablar. ¿Cuál es la parte más rica, digamos, de todo el ensayo? Por lo general es el desarrollo. ¿Por qué? Porque es donde vamos a plantear nuestra tesis, o sea, cuál es la idea que nosotros vamos a sostener y la que vamos a plantear en todo el texto, y los argumentos necesarios para poder sostenerla y mantener la postura del autor frente al tema, ¿sí? Entonces, el desarrollo es la parte en donde yo voy a desarrollar la tesis, donde voy a desarrollar todos los argumentos para poder sostenerla y cuál es mi idea a lo largo de ese tema. Y por último, la conclusión, que por ser última no es la menos importante. Fíjense, nos dice, es el fin del texto, se retoma la tesis, se concluye el tema y por lo general suele ser persuasivo, dejando lugar a la duda, a la interrogación y al debate. Siempre por lo general en los ensayos los finales son como un poco que nos dejan pensando, ¿sí? Son un poco impactantes. No es un final sí o sí, sino que tiene que ser un final bastante pensado para el ensayo que hagamos, que también es un poco, como dijimos, la función del texto argumentativo, de convencer y de dejar pensando a la otra persona acerca de lo que se ha leído. Bueno, y por último, vamos a repasar un poco que me dijeron que no habían visto mucho ni habían desarrollado mucho acerca de los recursos. Vamos a repasar los recursos expositivos y los recursos argumentativos. Son 6 y 6. ¿Por qué los vamos a repasar? Porque los van a tener que incluir dentro del ensayo que van a hacer, entonces para poder refrescarlos un poquito. Expositivos. ¿Cuáles son estos recursos? Definición. ¿Qué es una definición? ¿Para qué lo utilizamos? Es muy común, lo usan hace años ustedes en la escuela y en la educación. ¿Sí? Es para presentar el significado de una palabra, de un concepto, para ver para qué se utiliza algo, cómo está formado, damos las características principales. Por lo general siempre están introducidos por verbos como es, o son, o está formado, se caracteriza por. Vamos a ver acá que tenemos un ejemplo. Los textos de divulgación científica son textos expositivos que se proponen difundir los avances de la ciencia y la tecnología a un público no especializado. ¿De qué nos está dando la definición? De los textos de divulgación científica. ¿Dónde encontramos las definiciones? Obviamente en todos los textos explicativos y el diccionario, por ejemplo, es un libro repleto de definiciones. Segundo recurso, la ejemplificación, y por ahí es el más fácil de identificar y con el que más utilizamos también. ¿Para qué usamos un ejemplo? Para poder explicar la teoría. Con el ejemplo siempre lo que buscamos es como bajar un poco el contenido y traerlo a algo cotidiano. Ejemplo, los textos expositivos los podemos encontrar en distintos formatos. Por ejemplo, enciclopedias, manuales, apuntes escolares, Wikipedia. ¿De qué nos está dando ejemplos de los distintos formatos en los que podemos encontrar el texto expositivo? Reformulación, una palabra complicada, pero un recurso muy útil y muy fácil también. La reformulación es cuando volvemos a explicar un mismo concepto, pero de otra manera. ¿Para qué se utiliza? Para conceptos un poco científicos o con palabras un poco que a lo mejor que no utilizamos tantos, con términos desconocidos, entonces lo volvemos a explicar en un lenguaje un poco más claro o de manera distinta para que realmente quede claro y no dejemos lugar a la duda. Vamos al ejemplo. Los párrafos expositivos son aquellos que transmiten información, es decir, su finalidad principal es transmitir un conocimiento objetivo y verdadero. ¿Qué nos está reformulando? Los párrafos expositivos nos explican 2 veces el mismo concepto de distinta manera. Pasamos a los siguientes recursos explicativos. Comparación. ¿Cuándo comparamos? Sí o sí, para comparar tenemos que tener 2 ideas o 2 conceptos. Sí o sí, una sola cosa no la podemos comparar. Vamos al ejemplo. Estamos en otoño, pero fue como una mañana cálida de verano.
¿Qué está comparando? La mañana del otoño y del verano. Próximo ejemplo. El desarrollo digital es tan innovador como lo fue en su momento el surgimiento de la imprenta. ¿Qué está comparando? El desarrollo digital con el surgimiento de la imprenta. Siempre por lo general se utiliza la palabra como, ¿sí? Que es la más común, pero también se puede utilizar esta comparación para marcar diferencias o semejanzas entre una cosa y otra. Próximo recurso, cita de autoridad. Bien, una cita. ¿Qué es una cita? Es tomar palabra de alguien. ¿Por qué decimos de autoridad? Porque vamos a tomar la palabra de alguien especializado en un tema. No va a ser la palabra de cualquiera. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Por ejemplo, si yo estoy hablando, volvemos de nuevo al texto que poníamos como ejemplo del coronavirus. ¿Sí? Si estoy hablando de las modificaciones corporales que nos produce el virus cuando estamos contagiados. Puedo introducir la palabra de un científico que está estudiando el tema respecto a lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué va a hacer esta cita de una palabra que está autorizada en el tema? Va a validar mi opinión o lo que yo voy a estar contando. Son muy útiles estos recursos porque también me puedo validar de palabras de otros para poder explicar algo que quizás yo no sé cómo hacerlo. Es un recurso muy utilizado y que da mucha validez al texto que yo vaya a hacer. Y el último recurso expositivo es el planteo causa-consecuencia. ¿A qué vamos con esto? Se presenta el origen de algo, que van a ser las causas, y se lo vincula con los efectos que va a producir eso que se planteó, que van a ser las consecuencias. Vamos al ejemplo. Puesto que las tecnologías avanzan constantemente e influyen en distintos ámbitos, los líderes digitalizados cada vez son más. Ahí tenemos la causa. Debido a este crecimiento, las grandes editoriales presentan sus libros en formatos digitales. Y ahí tenemos la consecuencia. Por ejemplo, si la bajamos al tema actual, volvemos al coronavirus, podemos decir que la causa del contagio es que la gente no respeta la cuarentena y que las consecuencias es que cada vez tenemos más infectados, ¿sí? Una depende de la otra, causa-consecuencia, están ambas ligadas. Vamos a pasar ahora a los recursos argumentativos, que son en los que más quiero que nos centremos dentro del ensayo, porque son los más importantes a la hora de desarrollar este tipo de texto. Vamos a la primera, la pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Es una pregunta, una interrogación que no tiene respuesta. Es como si fuese una afirmación del autor o del que escribe, la cual va a tener los signos de interrogación. ¿Para qué? Para dejar pensando al lector acerca de lo que yo estoy hablando. Esa es la finalidad. Dejar pensando, causar duda. Vamos al ejemplo. Debido a la situación actual, expuestos y al boom digital en auge en algunos años, ha bajado considerablemente la lectura de libros en formato papel. Entonces, ¿los libros digitales reemplazarán a los impresos? Es una afirmación que tiene este autor, pero que la pone en forma de pregunta para causar un impacto distinto. Los reconocemos muy fácil, ¿por qué? Porque siempre van a tener signo de pregunta y porque son preguntas que no tienen respuestas. Segundo recurso, desmentida. ¿Qué es una desmentida? Es cuando yo voy a negar totalmente de manera rotunda o lo que dijo otra persona o alguna idea. Directamente la voy a anular. ¿Sí? Vamos al ejemplo. No es cierto que los libros digitales reemplazaran a los impresos. Nos dice, no es cierto. Ya desde un principio nos está anulando esa idea. Esa es la idea principal que tienen las desmentidas. Vamos al tercer recurso, la generalización. ¿Qué es generalizar? Es como, en palabras simples, como poner adentro una misma bolsa todo junto. Vamos al ejemplo. Todos los libros nos aportan algo. Por eso es importante leer y nutrirse de ellos. Está generalizando directamente que todos los libros son buenos. Esa es la generalización. Vamos a los últimos tres recursos argumentativos, que por ser últimos no son menos importantes, sino que son por ahí los más utilizados
a la hora de argumentar, de desarrollar un discurso, un texto argumentativo, un ensayo, y los que más van a plasmar nuestra opinión si están bien desarrollados. ¿Cuáles son? La ironía. ¿Qué es la ironía? Consiste en decir lo contrario de lo que verdaderamente se piensa en un tono humorístico o como de burla, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, les doy un ejemplo simple. Si fuese un día oscuro, un día de invierno, que esté nublado, que esté lloviendo y que yo digo, qué lindo día soleado que hace, voy a estar siendo irónica, porque voy a estar diciendo lo contrario de una manera que me ofrece como un tono de burla. Vamos al ejemplo. Los libros digitales poseen un interminable universo de títulos y nos permiten acceder rápido a ellos hasta que se nos termina la batería. ¿Cuál es la ironía? La última parte, que está en mayúscula, en donde nos dice que los libros digitales nos dan todas las posibilidades, pero ¿cuál es la ironía? Que los desenchufamos, se nos acaba la batería y se acabaron los libros digitales. Y vamos a los últimos dos recursos que tenemos que tener en cuenta, que son un poco como los más importantes a la hora de argumentar. ¿Por qué están juntos los ejemplos? Porque por lo general siempre van de la mano. Donde hay concesión, hay una refutación. Por lo general, no quiere decir que siempre sea así. En el ejemplo tenemos en rojo las concesiones y en azul las refutaciones. Tienen unos nombres un poco complicados, pero son muy sencillos. ¿Qué es conceder? Conceder es darle la palabra a otro, ¿sí? Conceder es como aceptar una opinión o una idea ajena que no es mía. ¿Y qué es refutar? Refutar es contradecir. Entonces, la idea de que la concesión y la refutación vayan juntos es que yo voy a tomar una idea, la voy a aceptar toda o parte de esa idea para después contradecirla. Vamos a los ejemplos. Si bien el uso de las redes sociales nos permiten estar más conectados, es una concesión, estoy aceptando que las redes sociales nos conectan, no podemos dejar de lado la importancia de la comunicación cara a cara con el otro. Y acá estamos refutando. Si bien son importantes las redes sociales para comunicarlos, yo estoy refutando que la comunicación cara a cara es mejor. Son indiscutibles los beneficios que proporciona el uso de Internet. Estoy validando esta idea. Sin embargo, no demos por alto los posibles peligros y riesgos que conlleva el mal uso o el abuso del mismo. Entonces, ven cómo concedo la opinión de uno, pero al mismo tiempo estoy refutando y dando mi opinión contraria respecto a ello. Es un recurso que utilizamos mucho a la hora de argumentar, ya que de esta manera también estamos formando nuestra opinión, contradiciendo la opinión que tiene otro. Es un recurso muy válido. Bien, hasta acá llegamos con los recursos, ¿sí? Bien, vamos ahora. Todos los recursos expositivos pueden incluirse en la argumentación, no viceversa. ¿Qué quiere decir esto? En un texto expositivo no podemos argumentar, pero sí en el argumentativo podemos argumentar y explicar. Recuerden la importancia del uso de los recursos para una buena redacción, una buena coherencia y para armar un texto totalmente completo y un buen ensayo que busque convencer y captar la atención del otro. Bueno, espero que haya sido bastante claro, que hayan podido entender un poco acerca de estos recursos y si no, cualquier cosa nos seguimos comunicando.